Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos de vuelta a Perorin Boys, donde cada episodio es más dulce que el anterior. Estamos de vuelta para traeros la review, debate, análisis del capítulo 1154, que es el que nos toca el día de hoy. Bueno, lo primero decir que hemos tenido que retrasar un día el podcast porque ayer domingo la verdad es que no pudimos sacar tiempo, pero hoy lunes os lo traemos perfecto para que estéis aquí con nosotros mientras analizamos. Y bueno, como siempre, ya sabéis que podéis dejar vuestras opiniones del capítulo y de todo lo que comentemos en los comentarios. Obviamente no vengo a hacer esto solo, siempre vengo muy bien acompañado y el día de hoy me acompaña el señor Miguel. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues estamos bastante bien, la verdad. Debo decir que estoy con una alergia potente, pero nada que me impida estar aquí hoy. Vale, entonces bien, mientras se pueda mantener a raya esa alergia, vamos a... triunfamos. Efectivamente, podría ser peor. Eso es. De hecho, Julio sí que se puso malo. Julio no ha podido venir esta semana porque Julio sí que estaba malo, que estaba con fiebre. Así que le mandamos un besito y que se recupere pronto el señor Julio para tenerlo de vuelta por aquí en el podcast. Bueno, mientras que no le salgan cristales azules por la piel, todo bien, ¿no? Sí, exactamente. Mientras que no tenga la enfermedad de las escamas de zafiro ni la del plomo blanco, perdón, como lo está todo perfecto. Todo en orden. Nada que no tenga remedio. Muy bien, importante. Sabemos que ayer fue el último capítulo del anime del flashback de Kuma. La semana que viene, 100% de acuerdo, porque es que no hemos tenido tiempo. La semana que viene vamos a hacer, antes de analizar, en este caso, el 1155, que saldrá el jueves o el viernes, imagino que el viernes, pues la próxima semana también haremos un análisis al principio de lo que nos ha parecido el flashback de Kuma en el anime en comparación con el manga, viendo ahí un poco las dos posturas, que además aquí en el podcast, creo que Miguel todavía no había entrado en el podcast porque tú llegaste después, pero bueno, aquí se fue analizando los capítulos del manga semana a semana, así que nada, está bien que veamos esa comparativa y bueno, lo haremos la semana que viene, así que no os vayáis muy lejos porque analizaremos un poco qué nos ha parecido. Perfecto. Efectivamente yo no estaba cuando estabais con el flashback de Kuma en el manga, pero bueno, ahora sí que estoy, ¿no? Así que... Exactamente, y como te lo has leído y como también te lo vas a ver en el anime, Así es. pues eso. Detalle importante, semana sin Bogart 7, semana sin Perorín 122. Solo lo digo para que lo tengáis en cuenta. Semanas que no aparecen estas dos leyendas, pero bueno, nosotros siempre confiamos, entonces, de momento, chill. Es verdad que lo de Perorín quizás sea un poco menos esperanzador por el contador, la cantidad que lleva, ¿no? Pero nunca perdemos la fe. Ya Bueno, sabéis que nos llamamos puede, Perorín Boys, entonces... puede ser menos esperanzador, pero a la vez creo que tendría más sentido su reaparición que la de Bogart. Entonces, lo veo más probable. Por mucho que haya pasado más tiempo, se sigue creyendo. Bueno, tú también fuiste el que dijo que en verdad en vez de contador de semanas sin Bogart sería contador de semanas sin God Valley. Aunque no tenga No, quizás tanto sentido como Perorín, sabemos que cuando veamos God Valley, Bogart va a estar ahí. Entonces, ese contador bueno, sabemos que se va a pues reiniciar en algún momento. efectivamente. 100%. Pero bueno, Perorín es la clave. Muy bien, pues, ¿qué te parece si empezamos ya con el capítulo? Perfecto, ya podemos ponernos, como diría Julio, ¿no? En su ausencia, en manos al caramelo. Eso es, manos al caramelo. Capítulo 1154. Ni siquiera puedo morir. Título interesante, ahora veremos por qué. Empezamos con la mini historia de Yamato. Y vemos que están yendo a un templo. Dice, por favor, ve a presentar tus respetos a la tumba del héroe nacido en el West Blue y criado en Ringo. Ahí me quedé un poco anonadado en el sentido de no sé de qué personaje están hablando en cuestión. No sé si tú tienes alguna idea, Miguel. No hacen referencia a ello y realmente no le presté mucha atención cuando lo leí. Ahora que me lo preguntas, lo estoy haciendo y sin embargo no se me ocurre quién puede ser. Yo he investigado un poco y quizás esto sea sacarlo un poco con pinzas, pero creo que este personaje, no sé si recuerdas o recordáis lo que nos estáis escuchando, en el arco de Thriller Bark, recordáis que nos quitan las sombras, ¿no? Que tanto a Luffy como a Zoro como a Sanji les quitan las sombras. Sí, Pues a Zoro le quitan la sombra y se lo ponen a uno de los generales zombies de Thriller Bark que se llama Jigoro del Viento.
Y es un título, bueno, Gigolo del Viento, un título que literalmente tiene que ver como de guano, ¿sabes? Como por ejemplo tiene Sirio de la Lluvia, aunque no sabemos 100% que él sea de guano, lo podemos entender. Y cuando te vas a buscar a este personaje, a Gigoro, vemos que su origen es del West Blue. Entonces, teniendo en cuenta un poco el nombre, ¿no? Que se ajusta al estilo de los nombres de los personajes de Guano, que nació en el West Blue, es posible que este sea el personaje al que le están mostrando sus respetos en esta mini historia. Bueno, cumple las dos premisas, quiero decir. De hecho, las tres, si tienes en cuenta el tema de la temática del nombre, ¿no? El decir, el del viento, el de la lluvia. Pero no se puede confirmar. Ahora bien, si me tuvieras que preguntar, te lo compro, la verdad. Aceptable, pasable. Claro, porque es como muy específico que una persona que se haya criado en Ringo sea originario del West Blue, ¿sabes? Que sea de Guano, pero del West Blue es un poco raro. Como que... Es que además entiendo que esto es lo típico que realmente nunca te van a decir oficialmente quién ha sido, ¿no? Simplemente lo van a dejar a que tú lo interpretes. Exactamente. Pero bueno, yo creo que es él. Quizás en la próxima mini historia nos digan el nombre y veamos que es él, o quizás que sea otro personaje que no conocemos. Pero bueno, que ha sido una mini historia interesante, ¿no? Porque creo que las demás eran cosas quizás obvias, de, bueno, pues este seguidor de Oden es ahora el daimyo de no sé qué sitio, ahora tú eres el daimyo de aquí, pero aquí, oye, estamos yendo a visitar una tumba de alguien desconocido, entonces al menos te surge la pregunta de decir, ¿quién es este personaje? Sí, y además te dan pistas para que lo puedas interpretar, no te dicen, o sea, te dan cosas, ¿no? Y yo creo que puede ir por donde tú comentas, ¿no? Precisamente, sobre todo quizá por el tema del nombre y de que es algo muy específico. Entonces, me cuadra. Exactamente, pues bueno, veremos a ver si es así o no. Y ahora vamos ya directamente con el capítulo. Y es que empezamos en esta secuencia, ¿no? Que estamos teniendo de flashbacks. Y ahora nos vamos a hace 63 años. Y es que nos vuelven a recordar un poco ese pasado de Elbaf en el que Big Mom asesinó a Yorul Barba Cascada, en aquel momento compañero de Yarul. Que recordemos que eran los dos gigantes más viejos del mundo. Y que Big Mom, porque quería comer sembla, no le dejaron comer durante 6 días, se volvió completamente loca y destruyó toda la aldea. Y mató a Yorul. Efectivamente. De ahí venía además la, bueno, no enemistad, ¿no? Pero esa espinita, ¿no? Entre Big Mom y los gigantes y el hecho de que no hubiera ninguno en su isla. Bueno, en su Exactamente. reino. Sí, sí, exactamente. Y comentan aquí, va comentando el narrador, dice, ese mismo año en Elbaf ocurrió una serie de desastres sin precedentes, incendios, tormentas, olas de frío, los cultivos fueron arrasados, el clima anormal provocó incluso mala pesca en el mar y acabó trayendo la hambruna a esta tierra fértil, ¿no? Digamos que pasó una época en Elbaf terrible. ¿Qué es lo que pasa? Que Astrid o Estrid, ya no recuerdo si era con A o con E, cómo se llamaba esta mujer, le echa la culpa a Loki. Ya está con la minita del horóscopo, está en plan, bueno, esto es culpa de Loki, es una maldición, y dice, está maldito, es todo culpa suya, y como que el guardia que tiene ahí le está diciendo, bueno, no puede ser, yo creo que ha sido una coincidencia, ¿no? Y le mira con cara diciendo, ¡ah! Diciendo, ¿cómo que no tengo razón, ¿sabes? Está completamente loca. Sí, aunque luego te ponen justamente la imagen de Loki con los ojos y también eso sí que da miedo más que la mujer, la verdad. Sí, es verdad que es sorprendente la cara de Loki, pero yo considero que no da tanto miedo. O sea, yo entiendo la situación de que al principio no te lo esperes y te dé miedo, pero en verdad no es tan terrible. No sé cómo Hombre, se a ver, verán, no sé cómo se verá los ojos tipo coloreados, no sé qué color tendrán, pero es cierto que esos ojos no son normales y obviamente es normal que te asustes y te sorprendan, eso no lo niego, pero yo creo que tampoco es para exagerar tanto como lo está haciendo esta mujer. claro, pero tú piensas que también se junta el hecho del contraste que hay entre debería ser un bebé, debería ser algo adorable, y sin embargo te lo ves con unos ojos que te quitan el alma. De modo que impresiona, desde luego. Y Sí, también, sí, por ejemplo, aquella imagen que teníamos de cuando la habían tirado al vacío y se ponía a escalar era increíble. Y bueno, y ahora veremos más cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que desde luego impresiona. Tampoco me pongo a favor de la madre, por supuesto. No soy plan de, bueno, vamos a eliminar al niño ni a ponernos locos con la... Prácticamente con la... Me saldrá el nombre. Bueno, creencias, vamos a decir, pseudocientíficas. entiendo. Pero bueno, puedes continuar.
Bueno, pues la señora básicamente está rayadísima diciendo, me está mirando, dice Loki-sama. Y otra vez le pega un grito diciendo, aleja esa cosa de mí, que ese monstruo no se acerque otra vez. Y parece como que el castillo hasta se mueve para un lado, ¿no? Del grito que pega. Y dice, Loki, no debes abandonar la... O sea, no debes entrar a la habitación de tu madre. Y encima coge y le dice, destrózale los ojos a esa bestia, todo será maldito y ese será el fin de este país. O sea, qué barbaridad. Lo peor de todo es que Loki parece que está entendiendo lo que está diciendo su madre. Yo Siendo creo que todavía un bebé. más que entenderlo, no lo entiende. Pero, bueno, pasa un poco como con los animales, ¿no? No lo entiende, pero desde luego el tono de voz de su madre, que se supone que él esperaría que sea algo caluroso, algo cariñoso, no lo está haciendo ni mucho menos, y ya podemos ver su cara. Claro, como que él entiende que quiere estar con su madre y su madre le está poniendo una cara que es y tal y encima los guardias lo están alejando por orden de su propia madre, pues aunque quizás no entienda la situación al 100%, obviamente no puede dejar de llorar. Efectivamente, bastante triste, la verdad. Aquí vemos también unas viñetas donde nos muestran esa realidad que está sucediendo en Elba, de que, mira, hay niños aquí con hambre, que este será el último día sin pan, lo siento mucho, y están comentando los gigantes diciendo, oye, ¿qué hacemos? ¿Vamos al mar a saquear? Si es a los humanos podemos robarles sin problemas. Dice, así es como ha actuado Elbaf en su historia, ¿no? No habría problema. Y dice, le dice uno, no digas tonterías, Elbaf siempre ha luchado con honor y con orgullo. Dice, eso es pura palabrería, ¿no? Como que la situación se está descontrolando en general en Elbaf con el tema de la hambruna, perdón. Sí, básicamente hay división entre ellos, ¿no? Entre aquellos que opinan que efectivamente deberían volver a lo que al fin y al cabo, o continuar con lo que siempre han sido, que son al final guerreros que pueden hacerlo, que tienen el poder de poder hacerlo. Pero por otra parte también hablan de ese honor y orgullo que no les debería permitir el ir directamente a los que son inferiores, entre comillas, físicamente, ¿no? Es con lo típico que se dice de métete con alguien de tu tamaño, precisamente son gigantes. Ya. Total, que vemos que la situación se está descontrolando, que hay hasta pequeñas guerras civiles, ¿no? Dentro del propio país y es una situación bastante crítica. Y comenta aquí el narrador que pues esos conflictos se empezaron a intensificar y empezaron incluso a causar bajas entre los gigantes. Es decir, el país ahora mismo estaba envuelto en un caos y se estaba liando una barbaridad. Y ahora comenta uno de los gigantes, dice, hay rumores que en el castillo ha nacido un príncipe y dicen que está maldito. Aquí tenemos un cambio de escena en el que vemos a Jairudin. Bueno, aquí va a pasar una cosa, Miguel, que ahora lo vamos a comentar, que a mí me parece una barbaridad. O sea, me parece una tontería increíble. Y es Vale, ahora que... veremos. Sí, sí, es que cambiamos de escena, no vemos a Jairudin y entra un señor, el mismo señor que ha dicho que Loki está maldito, ¿no? O sea que ha nacido un príncipe que está maldito y dice, oye Jairudin, tu hermano está tratando de maldecir y destruir este país. Dice, como su hermano mayor, sé su sacrificio para detenerlo, pero tú eres completamente inútil. Literalmente viene el tío a matar a su hermano mayor por la cara. A ver, es cierto que es que tampoco creo que le deba buscar el sentido, porque piensa que probablemente esta persona que ha venido a matar a Jairudin en vez de a Loki, seguramente tenga algún tipo de problema mental, ya sea por la situación que tiene o por su edad. El caso es que no se le ve muy lúcido, de modo que, bueno, de alguna manera también expresa un poco la desesperación que estábamos viendo en el pueblo de los gigantes. Sí que es cierto, tío, pero a mí me da una rabia, tío, el pobre Jairudin y la... Ida, espera, estaba Ida, Eda, él. Buah, ya me he olvidado el nombre de la madre, ¿eh? Era Ida, ¿no? Me suena que sí, pero no te lo Pero quiero confirmar. yo creo que sí. Bueno, vamos a... Era Ida, 100%. Y nada, estaban ellos ahí tranquilos, también con un poco de frío. Vemos que tienen esos abrigos, y entonces ya entra este señor. Hilda, lo pone aquí después, dice Hilda. Y me encanta cómo lo defiende diciendo, ¿por qué? Mi hijo es el más lindo del mundo y vivirá más que nadie. Dice, cállate, Hilda, maldita forastera, ¿cómo te atreves a embaucar a Harald? Cállate tú, ¿acaso el amor tiene fronteras? Y vemos que el tío coge a su madre de por el cuello y le va a meter con un hachazo. Enseguida Jairudin grita, no toques a mi madre. Y vemos en el siguiente panel que un puño se aproxima a toda velocidad e impacta en el viejo y vemos que ha sido el rey Harald quien ha protegido tanto a Hilda como a Jairudin. Pequeño paréntesis, porque ¿no era esta mujer la que se llamaba Estrid y no Ida? No, Estrid es la otra. Estrid es la Vale, otra. porque hay dos madres. Sí, exactamente. O sea, Esa es la cosa. Vale, Estrid es vale. la madre de Loki e Hilda es la madre de Jairudin. Bueno, ya que aprovechamos para recalcarlo porque a mí se me había olvidado al menos. Sí, sí, sí.
Vale, perfecto. Bueno, que vemos que le mete ese puñetazo y le dice, te voy a reventar si vuelves a tocarla, desgraciado. Ha llegado ahí en el momento justo y sale al pueblo a decirle, oye, gente, no os peleéis más entre vosotros. Y aquí empieza a comentar, dice, en cuanto escuché que Loki había nacido, me llegó también la noticia de la hambruna, ¿vale? Al menos es un rey que está informado. Total, que consultó la situación con los países con los que mantienen relaciones, con los que ha podido tener, pues eso, buenas relaciones entre ellos, y solo con eso, sin decir ni una sola palabra, aun con ese pequeño cuerpo humano que ellos tienen, como mencionan, vemos en el siguiente panel como un montón de barcos con un montón de provisiones y un montón de, o sea, un montón de barcos de un montón de naciones vienen para transportar la suficiente comida para alimentarnos. Y de hecho es muy gracioso porque te ves un montón de barcos literalmente con bolsas de comida llenísima, pero llenísima. Claro, tú ten en cuenta que son humanos. No, los gigantes no comen la misma cantidad que los humanos. Entonces es normal que estén las bolsas a reventar en los barcos. Y de hecho las personas, si te fijas, como que están en pequeñito encima de las bolsas de alimentos y todo. Eso significa también que el sacrificio que está haciendo esta gente es doble o triple, porque están dando una cantidad de alimentos que para ellos sería una burrada, pero para los gigantes no, evidentemente. Exactamente, pero esto también nos deja ver la buena relación que ha conseguido entablar Harald con otras naciones. Efectivamente, y el por qué era importante no dejarse llevar por ese instinto de, bueno, somos guerreros, tenemos que tirar para adelante, vamos a usar la fuerza, ¿no? Al fin y al cabo, Harald ha estado mucho tiempo construyendo esa diplomacia, ¿no? Entre países para algo, y para cosas como esta, por ejemplo. Eso es. Total, que aquí dice el propio Harald, dice, cuando ellos estén en apuros, algún día les devolveremos el favor con todo lo que tengamos. Y me encanta esta frase que dice, nosotros hemos vivido encerrados en un mundo pequeño. Que lo diga un gigante tiene cierto simbolismo en la frase. Que lo diga el rey de los gigantes, imagínate. Exactamente, exactamente. Aquí pasamos a otra viñeta en la que vemos que, bueno, la reina Estrid ha fallecido el día antes del regreso de Harald. Bueno, difundió por todo el reino que todos los desastres eran culpa de la maldición de Loki y murió aborreciendo a su propio hijo con su vida por su sufrimiento. O sea, por el sufrimiento, perdón. Y vemos al rey Harald llorando. Que es cierto que nosotros hemos visto a Astrid como la peor persona posible, pero al final creo que tampoco es plato de buen gusto ver fallecer a la mujer de tu hijo. Perdón, a la mujer de tu hijo, madre mía, tío. Ver fallecer a la madre de tu hijo. Independientemente de que haya sido una mala persona con Loki, que eso creo que Harald no lo ha llegado a presenciar porque él estaba fuera. No, de hecho, claro. O sea, él no ha vivido ese odio, ¿no? Que se ha inculcado a lo que a partir de su madre. Por cierto, en este frame en el que, bueno, frame, en esta viñeta en la que se ve a Harald levantando a Loki, Loki me recuerda a algo así como un Zoro pequeño. No sé, ese peinado. Como un Zoro pequeño. A mí me Sí, veo recuerda a Zoro, a un Doflamingo pequeño. A mí. a un Doflamingo. También podría ser, fíjate. Y de hecho tiene más sentido, ¿no? Por el tema de los cuernos y tal. Pero bueno, nada, un pequeño detalle. Sí. Y aquí dice. También, escúchame, en este capítulo el sueldo del narrador ha subido increíble. O sea, Es literalmente que, todo este capítulo es el narrador hablando. sí, desde luego le tienen que haber pagado bien, esperemos. Sí, sí. Y dice, el pueblo naturalmente creyó también que su muerte fue por la maldición del príncipe. Y aquí vemos como bien han mencionado, está levantando a Loki. Dice, Loki, hijo mío, vemos que Harald sí que quiere a su hijo Loki. Bueno, tanto a Loki como a Jairudin. Él no hace ningún tipo de distinción. Y aquí vemos que le comentan los guardias, bueno, los gigantes, diciendo, Majestad, nació con un problema en los ojos. No, sí puede ver, pero... Ya veo, pobre niño. Aquí le están mintiendo, ¿no? Con lo de que puede ver. Sí, ¿no? De hecho, yo cuando leí esto, leí no puede ver, pero... Y es cierto que dice, no, sí puede ver, pero... Ya, no O sé sea cómo que estará efectivamente... la traducción en inglés. De Claro. hecho, la voy a buscar en un momento porque está un poco extraña aquí. Mm, mm. Vaya con la alergia.
Pone, he was born with a condition that affects his eyes. Well, he could see, but... Vale, claro, te dice que en realidad te habla un poco en pasado, o sea, se podría interpretar como que podía ver y dejó de poder ver, pero no creo que sea el caso, Sí, pero él realmente sabe cómo son los... Claro, él no sabe cómo son los ojos de Loki. porque ya los tiene vendados, claro. Claro, exactamente. O sea, él nunca bueno, a lo mejor sí que lo sabe en algún momento Y de hecho de es lo que queda de posible flashback. que a partir de este momento en el que ya tiene la venda, no se la quitase nunca. Bueno, a ver, evidentemente el niño crece, la venda tiene que crecer, ¿no? O sea, es física, tienen que ponerle nuevas, pero probablemente no pudo, no volvió a tener los ojos visibles, ¿no? Ya. Y bueno, vemos que Harald, mientras lo mira, dice: No sonríe, no es raro, acaba de perder a su madre. Y dice: Con tan solo unos meses de vida, Loki ya había renunciado al amor. O sea, literalmente, ya no por el hecho de perder a su madre, sino por el hecho de que, aun estando su madre en vida, él no lo quería, no lo aceptaba, y Loki ya había renunciado al amor, literalmente. Bueno, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, no tuvo figura, bueno, realmente no tuvo figura paterna en sus primeros meses, tampoco tuvo materna, y de hecho la materna le quería matar, o sea, que Sí. imagínate la situación. De hecho, menciona el rey Harald, dice: Oye, tiene muchos moretones. Y ellos, los guardias: No, 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 eso no es. No, no, no. Entiendo que lo que quieren es ocultar el odio, ¿no? Que tenía su madre hacia él y posiblemente nunca se enteró. Claro, hombre, ya con haberlo tirado recién nacido, pues oye, fue un... Para dejarle un Sí, golpe estaría bien, ¿sabes? Por lo hombre, menos. sí. Como mínimo yo creo que sí. Sí. Total, que gracias a esta diplomacia que hemos comentado del rey Harald, dio sus frutos y Elbaf logró superar este invierno. Y dice: Ruta del árbol, línea uno. Así es, para promover el vínculo y el comercio entre las aldeas, ¿no? Como que aquí van intentando facilitar ese comercio, diciendo: Pues a partir de esta ruta lo podemos ver. Dice: Pero mientras reconstruía un país al borde del colapso y se ocupaba de expediciones al extranjero, Harald estaba desbordado. Y durante ese tiempo el hombre que se encargó de cuidar a Loki era el regente y hermano mayor de Astrid. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, Aterrador. tío. O sea, Como dice ¿en él mismo, serio? ¿eh? O sea, ¿pero tú has visto la cara que tiene ese señor, tío? Bueno, yo solo digo que mira que podían haber buscado gente para cuidar al niño y tenían que haber elegido a él. Tenía que ser el hermano mayor de Astrid, no me lo puedo creer. Es que lo pienso y es como de verdad nadie le ha dicho que prácticamente todos los gigantes piensan que todo es culpa de Loki y que incluso la muerte de su madre es culpa suya por algún tipo de maldición, que el niño está maldito. De verdad no se lo ha dicho nadie a Harald para que tuviese, yo qué sé, la oportunidad de decir: Mira, tú no vas a ser quien te encargues de mi hijo, ¿sabes? De hecho, a lo mejor sí lo hicieron, pero simplemente él no le dio mucha importancia. Al fin y al cabo, él no en ningún momento creyó en lo de los ojos, porque no lo vio directamente. Entonces, Ya. entiendo que simplemente no es que no se lo dijeran, sino que no lo tomaron importancia. Y de ahí que ponga en cuidado de su hijo precisamente al hermano mayor de esta mujer, ¿no? Supongo que sí. Entiendo, ¿eh? No lo sé, pero no le encuentro otra Ya, ya. explicación, vaya, porque si no... Si quieres continuar ahora con la parte que sigue. Bueno, pues de hecho ahora nos hablan... Bueno, un momento, porque... Vale, claro. Sí, como decíamos, ponen a este señor al cuidado de su hijo, que además lo de aterrador no lo digo yo, lo decía él directamente, mirando al pobre Loki. Y bueno, básicamente vemos una imagen en la que vuelve a salir de nuevo Harudin. Dicen: ¿estás entrenando con el señor Elbow de la aldea oeste? Pasaré por allí de camino al regreso. Básicamente vemos como el pequeñito está creciendo, ¿no? Por lo menos tiene una madre que le quiere, no como, no como su hermano adoptivo, pero bueno. Y me gusta bastante esta escena en la que sale... ¿Cómo habíamos dicho que se llama esta mujer? Perdona. Hilda. Hilda. En la que sale precisamente abriendo la cerveza. Además, la abre con el hacha, ¿eh? Que se note que son gigantes. No va a usar la mano, por favor. Eso está bien. Costumbres de gigantes. Sí. Y bueno, de ahí directamente cambiamos a una conversación entre el rey Harald y Yarul. Hace 56 años. Además, ya nos ponen línea temporal para que nos ubiquemos. En el que Harald dice: ¿estuviste en el lugar del incidente de la Levely, Harald? Cuidado. Han mencionado Levely. Sí, le Cositas. rogué a un amigo que me dejara infiltrarme como soldado, pero al final no quisieron escuchar mis súplicas. Si no hubiera estallado ese caso de asesinato, tal vez me habían arrestado. Aquí ya hablan palabras mayores, o sea, empezamos a mezclar tramas. Eso solo si te hubieran arrestado, eres muy imprudente, dice Harald. Oye, ¿has oído hablar de Galeila? ¿Ese grupo de carpinteros gigantes guerreros? ¿No era una leyenda? Y bueno, aquí básicamente Yarul se dedica a decirle que
que quizá no fueran tan leyenda, que quizá realmente ese grupo de gigantes carpinteros sí existían, ¿no? Le habla un poco sobre ello, le explica que zarpaban a tierras lejanas, que enviaban cartas, y que en una de ellas mencionaban que todos habían sido capturados. Más de 100 guerreros, siendo gigantes, habían sido capturados. Y abre un poco la pregunta de por quién podían haber sido capturados, haciendo referencia a que, bueno, de hecho, el Harald dice, ¿crees que lo hizo el gobierno mundial? Bueno, y básicamente dejan caer que efectivamente probablemente fueron ellos, ¿no? Los que acabaron, quizá no acabaron, pero sí encerraron a estos 100 gigantes. De hecho, aquí, bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este tema de los 100 gigantes? A ver, yo creo que, por ejemplo, luego aquí cuando menciona Yarul el tema de que no hay duda que en el pasado existió un gran enemigo, quizás se estén refiriendo a Imu, no sé exactamente, porque yo creo que un gran enemigo, haciéndolo así tan específico, solo se puede referir a una persona. Y entiendo que, tipo, que no puede ser la Marina en sí, porque no tendría sentido. En plan, ese enemigo existe como tal y está mencionando en el pasado existió, pero ellos como que no saben que quizás Imu todavía sigue existiendo, por así No lo decirlo. saben, pero tendría mucho sentido porque además precisamente te dice que esa historia fue hundida en las profundidades del mar, esa historia fue borrada, ¿no? ¿Y quién se dedica a borrar la historia? Imu. Pues Imu. Bueno, el gobierno mundial, pero a órdenes de Imu, ¿no? Imu está en plan, voy a sacar un libro, tío, no me copies las ideas, voy a borrar la historia. Efectivamente, sí es eso. Si él quiere sacar una novela, pero no quieren que se la copien. Yo lo entiendo, ¿eh? Sí, 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 que siga borrando la historia, porque a mí no me importa. Y aquí dice Yarul, haciendo referencia a los gigantes, imagino, a los 100 gigantes carpinteros. Escuché por ahí un rumor que un ejército de gigantes fue congelado en algún lugar. Recuerda que pertenecemos a un clan que ha causado daño en el mundo. Y bueno, puede que efectivamente fueran encarcelados, ¿no? Pero quizá en hielo, ¿no? Como está comentando Yarul. Y aquí de nuevo, bueno, interrumpen la conversación, ¿no? Porque dicen, el maestro de Loki ha maldecido a su hermano, maestro Loki. Y aparece, un momento, ¿este es el mismo señor que hemos visto antes? Sí, 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 es el mismo el que le ha ¿No dicho. te parece como que ha envejecido 40 años en cuestión de 2 minutos? Porque, A ver, también no es sé, verdad que le han ampliado un poco la cara, pero el tío es más ya, feo que pero no puede bueno, más, ¿sabes? Eh, una cosa antes de que continúes, es que cuando mencionan el rumor de que ese ejército de gigantes fue congelado en algún lugar, es muy probable que ese lugar sea Panhazar. Y es que si te vas al capítulo del manga, si no recuerdo mal, el 600, 660, era uno de esos dos, 600 o 660. No sé si recordarás cuando llegamos a Panhazar, cuando descubrimos que hay unos niños, ¿no? En la habitación, no sé si era de las galletas, donde estaban estos sí. niños que César estaba experimentando con ellos, con el tema del gigantismo. Bueno, Nami y Chopper huyeron con ellos intentaban huir, ¿no? Y fueron a pasar por una puerta y los niños decían, tengo miedo. Por ahí entré, pero me da mucho miedo, como que era un lugar muy aterrador. ¿Qué pasa? Que Nami y Chopper decían, oye, bueno, vamos a pasar, si por ahí habéis venido, lo lógico será pasar por ahí para llegar a la salida y huir cuanto antes de este sitio. ¿Qué pasa? Que era un sitio completamente congelado y miraban hacia arriba y se dieron cuenta de que estaba todo lleno de gigantes de un tamaño muy grande congelados. Así que es muy probable que ese grupo esté congelado en Panhazar y sea el que vimos en Panhazar hace tantos capítulos. De hecho, prácticamente podría confirmarse, porque quiero decir, ¿qué sentido tendría que en la trama hubieran dos grupos de gigantes congelados de forma separada, ¿no? Probablemente sí que Exactamente, se quiera referir a esos. exactamente. Bueno, aquí vemos un poco cómo pasa el tiempo, además. Podemos ver a Loki en 3 instantes, si quieres comentarlo tú, pero Sí. me gusta la transición, la verdad. El primero es cuando aparece con el hermano de Astrid, este tío que hemos comentado que es más feo que una piedra. Que Sí. veamos qué porquería le hacemos comer hoy. El tío ya estaba empezando a molestar de por sí, ¿no? Pasa una siguiente viñeta donde vemos que ha crecido un poco más, ¿no? Vemos que le han crecido el pelo un poco y que ya no lleva quizás esa ropa de bebé y dice, ¡guau! El caballo de la fortuna está muerto. Se entiende que lo ha matado Loki. Y luego otro panel en el que el regente ha muerto en el inframundo. Es decir, que Merecido, literalmente... la verdad. Muy merecido. O sea, que Loki Muy merecido. literalmente lo ha matado. Me Además, parece fíjate en una perfecto. cosa, y es que Loki sale en las dos primeras escenas serio y en la última sonríe cuando han dicho el regente ha muerto en el inframundo y está Sí, sonriendo. yo creo que hemos sonreído todos, me refiero. Es Sí, 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 como. sí, sí.
Es como atravesar la cuarta pared, ¿sabes? Es Así decir, es. lo que está pasando en el manga sucede en la realidad también. Total, que aquí menciona. Es que el narrador está en su prime, no puede parar ahora mismo. Dice: hace 48 años, Elbaf construyó 8 rutas forestales. La conexión entre aldeas creció y el país empezó a unificarse. Y vemos que está dando un mensaje al pueblo diciendo: mi sueño es conectar con todos los países del mundo y que los gigantes vivan libremente en este vasto mundo. Vemos a alguna que está por aquí fangirleando, ¿no? ¡Qué guapo es Harald Samá! El hijo Harald ha desaparecido, este rey permanecerá en la historia. Dice: ¿te ves feliz, Jairudin? Tú no eres el hijo del verdadero rey, ¿verdad? Solo Loki lo es. Aquí la gente metiendo un poco de mierda, ¿sabes? Bueno, no podía faltar. Pasaría en el mundo real también. Diciendo: solamente eres un bastardo. Eso diciéndoselo Loki a Jairudin. Y dice: esto es grave, Harald Samá ha salido de expedición otra vez. Dice: están viniendo. Cierren las puertas. Metan a los niños en casa. Y es que vemos que Loki viene con sus amigos del inframundo, con los monstruos que bueno, que luego vemos cuando Luffy llega a donde está Loki encadenado. Y llega Loki diciendo: destruyanlos a todos, bastardos. Esto es Elbaf, la tierra de los fuertes. Los débiles pueden morir. El narrador de nuevo: Loki siguió hiriendo y destruyendo, se burla de los débiles que huían y empezaba a desatar el caos un poco por donde podía. Y aquí vemos que llega Jairudin diciendo: oye Loki, ni se te ocurra destruir la aldea que papá trabajó tan duro para construir. Y viene en modo chulito Loki diciéndole: oye, tú no llames papá a mi padre, ¿vale? Es una persona respetada. Dice: pero él intenta llevarse bien con esos pequeños humanos insignificantes. ¿Te enteras? Ridículo. Vamos, que él no está de acuerdo con que su padre se quiera llevar bien con los humanos a los que él ve como débiles porque ellos son una raza de gigantes y son superiores y bla bla bla. Bueno, sí, es de esa vertiente que hemos dicho antes que habían dos, ¿no? Aquellos que optaban por la guerra, por la fuerza y por la imposición, y aquellos más diplomáticos. Pues ya vemos que Loki mucha diplomacia no lleva. Exactamente. Y le dice Jairudin: oye, él trata a todos por igual. No presumas solo por ser alto y grande, ¿no? Que sabemos que no todos los gigantes tienen esa descendencia y herencia de los gigantes ancestrales. Otros son gigantes de un gran tamaño, pero no los ancestrales, como en este caso sí sería Loki y no sería Jairudin. Y le dice Loki: no te creas el príncipe, le da un golpe muy potente con el mazo y dice: no te atrevas a discutir conmigo otra vez, idiota. Y vemos que se acerca Ger y dice: Ger, si te acercas demasiado la gente pensará que sois amigos. Dice: Loki me golpeó. Y dice: es que somos amigos, idiota. Aquí le está pegando Gerd a Goldberg, en este caso. Está yendo a ayudarle. Jairudin, Jairudin, ¿estás bien? Tienes que curarle. Y vemos que Loki se enfada un poco diciendo: paso de esta gente. Sigue otra vez con su discurso de: qué asco, qué patético, Jairudin. Sois todos unos cobardes consolándose entre vosotros. Hijo de una madre de sangre impura. Hermano, este tío. Basta, Nada, ¿no? tiene un máster en meter beef, básicamente. Sí, 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 el tío, madre mía, no suelta ni una. O sea, suelta todas, más bien. Dice: maestro, no sigas, él también es hijo de su majestad. Es un príncipe. Y el cabreado: no llames príncipe a ese bastardo. Otra vez el narrador en su prime dice: aunque duela, destruyendo todo, nada lograba llenar el vacío en el corazón de Loki. Vemos que el Esto propio es duro, ¿eh? Loki. Esto es muy duro, de las cosas más duras de este capítulo. Y vemos como que de nuevo cae desde el árbol al inframundo y lo vemos llorando, tumbado en el suelo. Dice: ni siquiera puedo morir. Ha S- intentado quitarse la vida Sí. Sí, porque además saltando desde entendemos el que esta árbol. vez nadie le ha tirado, esta vez ha sido él el que ha saltado. Exactamente, por propia Y además esta voluntad. escena recuerda mucho a aquella en la que Kaido se tiraba, ¿no? Exactamente, sí. Ahora quería comentar, de hecho, si te parece bien, si quieres comentar esto último y ya empezamos a comentar más La cosas. última parte, Sí. sí, porque nos queda nada. Bueno, efectivamente, como hemos dicho, Loki se precipita desde lo alto del árbol hasta la zona del inframundo. No consigue morir, ¿no? Además, la imagen en la que lo vemos llorando sin la venda, importante, es bastante desoladora. Y escuchamos unas voces a la vez que de fondo vemos como una montaña se corta por completo. ¿Quién habrá sido capaz de hacer eso? ¿Qué demonios pasa en esta isla? ¿Cómo se llega a esta isla? Se escuchan las voces.
Oh, ahí está, miren, un mocoso gigante. No hay duda, esto debe ser Elbaf. No sabemos aún quién está diciendo esto, pero desde luego, para cortar una montaña no deben ser cualquiera, ¿no? Exactamente. Ja, 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 este crío tiene una cara digna de un demonio. Incluso para un gigante es demasiado grande. Estará llorando. Y esto lo dice ni más ni menos que Barba Blanca. Ojo. Así que bueno, ya vemos en un gran panel quiénes eran. Bien, responde sí 2 veces, mocoso de mierda. Porque esa es la respuesta que quiero. Por si acaso, Primero, ¿sabes? esto es el país de los gigantes, Elbaf, ¿cierto? Y segundo, Harald está aquí, ¿verdad? Y vemos en grande como el que menciona las palabras es ni más ni menos que Rox Dixebek, futuro capitán de los piratas de Rock y padre del Yonkou de Kurohige. Ojito, vaya manera de terminar el capítulo, ¿no? Sí, tremendo. Vaya locura. Bueno, a mí por lo menos me sorprendió ya mucho el tener al final de capítulo la aparición de Ruth Cheve, que a mí la verdad es que me encantó. Yo tenía muchas ganas de verlo. Pero simplemente porque no había aparecido. O porque había Hombre, tardado mucho en aparecer, claro. claro, había salido su silueta, en otras viñetas ya la habíamos visto. De hecho, hace unos capítulos también vimos la silueta de Chevek y la de Barba Blanca estando ahí con Loki. Pero, no sé, yo por lo Bueno, menos tenía muchas ganas. en ninguna se veía desde luego la cara en primer plano y cómo hay esa similitud entre Barba Negra y Sebek que se ve en cualquier gesto, o sea, en cualquier Sí. facción de su cara puedes identificar el uno y el otro. Porque no se ríe, no se está riendo. O sea, está sonriendo, pero no se está riendo, ¿sabes? Yo creo que si se ríe empieza a sonar. Sí, Sí, probablemente sí, Muy no me probablemente. sorprendería. Vale, pues. A ver, cosas que comentar de este capítulo. Primero quiero mencionar cuando hablan del grupo de gigantes carpinteros, y es que son la Galeila. Y si recuerdas, Miguel, este grupo. ¿No te suena de algo este nombre de Galeila? Pues no, la verdad, no te voy a Pues, mentir. pues era ¿Qué se me escapa? el grupo de Water Seven. ¿Galeila? ¿Qué Galeila grupo? Company, Porque... los Ah, carpinteros los de los de. peces. Los de los peces, no, los de. Bueno, los de Water Seven. Vale, vale, perdón, lo he confundido. Sí, 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 ya me ubico. ¿Tenían el mismo nombre? Creo que hay una pequeña diferencia en el nombre, ¿vale? Porque aquí en la traducción pone Galeila, pero según he investigado, en japonés, la que mencionan aquí, que sería Great Hammer Fleet, como la gran flota del martillo, sería Gareira, y la Galeila Company, que es la de Water Seven, sería Garera. Como que habría una diferencia entre una E y una I. Que Vale, los pero nombres en... suenan similar, pero se escriben de manera diferente en japonés. hmm, Bueno, a Lo que pesar yo de ello... intuyo, lo que yo Sí, sí. intuyo es que muy probablemente Iceberg haya tomado ese nombre de esos antiguos gigantes carpinteros que fueron tan famosos y de ahí pues empezase su negocio, ¿no? A partir de ese nombre. A ver, me parecería mucha casualidad que no fuera así, la verdad. Claro, por eso digo, yo creo que puede venir de ahí y me ha parecido un detalle interesante. Habías dicho también que querías comentar algo con respecto a lo que he comentado de la caída de Kaido y la caída de Loki, ¿verdad? Sí, a ver, no soy de los que apoya la teoría de que Kaido sea un posible hijo del rey Harald, pero es innegable los paralelismos que este guarda. Por ejemplo, Loki también usa un kanabo, esa maza con pinchos. En este capítulo hemos visto que Loki también ha intentado quitarse la vida de manera similar a la presentación de Kaido. Las similitudes en los rasgos faciales de Harald y Kaido son innegables. Y, por ejemplo, el ataque de Kaido que se llamaba Tres Mundos Ragnarok está relacionado con las culturas nórdicas que obviamente están inspiradas en Elbaf. Ahí Que, tienes, claro. que hay muchas similitudes. Es verdad que yo no podría coger y decir, pues seguro que Kaido es el hijo de Harald porque Harald tuvo un hijo con no sé quién. A mí no me gustaría, pero es cierto que hay muchas similitudes. Entonces, pues, eso es innegable. Y si luego me llegasen a decir que en realidad Kaido sí que es hijo del rey Harald, pues aquí están las pistas y las pruebas de Claro, que eso hay parecido. significaría también que Loki y Kaido serían hermanos, En efecto. aunque entiendo que Loki nunca conoció a Kaido, Yo creo que no, porque aquí fíjate que viene Chebek, viene con Barba Blanca, viene con el León Dorado. Shiki, el León Dorado, y viene con Stussy. Y esto es previo a la tripulación de los Piratas Rocks. Y sabemos
Kaido ya se une cuando están formados estos Piratas Rocks. Por tanto, yo entiendo que no se ha dado el caso de que se hayan conocido Kaido y Loki. No sé si en otra circunstancia, en algún otro momento de la obra, pero en principio no debería. Hmm, comprendo. Bueno, entiendo que quiero pensar además que el próximo capítulo va a partir a raíz de aquí, ¿no? Quiero ver la conversación entre... Bueno, quiero ver para empezar un poco más a Sebek, ¿no? Porque realmente, vale, hemos visto un panel suyo, pero estaría bien ahora que ha aparecido que no nos lo quiten, ¿no? Igual que hacen con las conversaciones de Dragon, que aparecen y luego ya Sí, puntos desaparecen. suspensivos. Sí, puntos suspensivos. Pues, Luego también, di, claro, di, di. la montaña que aparece de fondo, que se Ujú. corta de cuajo como si hubiera pasado Zoro en su prime por allí, entiendo que es cosa del León Dorado, porque es el único el que vemos con espadas. Miento, a Stussy también. Sí, a ver, aquí tengo... No es que tenga una teoría, pero he visto mucho debate en la comunidad y están hablando de que quizás esta montaña cortada no haya sido ni obra ni de Shiki, ni de Barba Blanca, ni de Stussy, sino que haya sido un poder de una fruta del diablo que tiene Chebek. Y he visto a gente decir que podría ser la fruta de Trafalgar, pero creo que no tiene sentido. Y lo dicen más que nada porque está poniendo los dedos así como a lo mejor ha puesto Trafalgar Claro, en alguna pose de usar la fruta, pero en realidad está poniendo esos dedos así porque le está haciendo dos preguntas a Loki. efectivamente. Yo también vi eso que comentas, pero se entiende que lo que está diciendo es dos de las dos respuestas que está buscando. Entonces a mí lo que más me ha convencido en caso de que tuviese una fruta del diablo es que la fruta que hace que corte esa montaña sería la fruta de Baggy, la fruta Vara Vara. Y Mm, creo que sería un uso despertado de la fruta, porque si no recuerdo mal, su fruta únicamente afecta a su cuerpo. Es decir, sabemos que esta fruta le otorga al consumidor la capacidad de dividir su cuerpo en pedazos y controlar dichas piezas como desee. Entonces entiendo que quizás si esta es la fruta de Chebek y él podía hacer esto, debería ser un uso avanzado, es decir, que no solo afecta a su cuerpo, sino también puede dividir cosas del entorno. ¿Veremos en un futuro a un Buggy despertado? ¿Veremos a Buggy partiendo en montañas? Eso podría ser interesante, si lo digo más que nada porque hay mucha gente que ha tirado directamente a que es la fruta de Baggy, Ya, pero la OP OP. perdón, no la de Baggy, la vara vara. Ah, perdona. La de, bueno, también a lo de Trafalgar, pero lo de Trafalgar es que no tiene sentido. Y de hecho, Trafalgar que peleó con Big Mom y con Kaido, estaban todos rayados con la habilidad de LoL. Literalmente Kaido diciendo, Trafalgar, tu habilidad me perturba. Y Big Mom, que vamos, no se las vio venir en ninguna de los usos avanzados de la fruta Y ellos Opeoperonin. conocían a Rox, o sea que, bueno, a Sebek. Exactamente. De modo que... No tendría sentido. Y claro, la gente se ha tirado muy de cabeza a la de Baggy, que no es una mala idea, pero primero tendrían que pensar que solo afecta al cuerpo de Baggy. Entonces, habría que pensar un poco más y decir que es un uso despertado de su fruta, en caso de que mm. así lo fuese. Sí, porque realmente Sebek no lleva espada, lo que parece llevar es un revólver, ¿no? No estoy seguro, o sea, no lo puedo ver bien en ese... Vale, me gustaría que fuera un revólver, de hecho, porque precisamente su hijo lleva también como cuatro revólveres en el Sí, cinturón. literalmente. Sí, sí, sí. Pues es posible, podría serlo. ¿Qué más quería comentar? Bueno, aquí me surge una pregunta. Y ya quito el tema de los carpinteros. Siendo un grupo de gigantes con martillos gigantes expertos en la construcción de barcos, ¿es posible que fuesen ellos los que construyeron el Noah? El barco de la promesa. Eh, Cuando se habla del Noah al principio del manga, no se habla de quién lo ha construido, ¿no? En principio no. Previamente había teorías de que fueron los Bucaner quienes se habían encargado de construir el barco en plan teorizado, no que se haya confirmado por ninguna parte, pero siendo un barco tan grande y no tener ningún tipo de constancia respecto a gigantes carpinteros hasta el día de hoy, pues se podía entender que eran los bucaners porque al final también son personas bastante grandes. Pero claro, ahora que ha salido este capítulo siendo unos carpinteros tan conocidos, es probable que se nos abra esta posibilidad de que fuesen ellos los que construyeron el Noah. Sería interesante. Y yo creo que algo así
probablemente sí que se llegue a revelar en algún momento. A diferencia de lo que teníamos en la viñeta inicial, en la mini historia, quiero decir, en la Sí. que se notan cosas que igual son más a interpretación. Yo creo que eso sí que lo veremos, sí que se hará canon en algún momento. Mm. Luego también he encontrado ciertos paralelismos entre Loki y Sanji. Y me gustaría comentarlos. Y es que, bueno, hay un paralelismo muy simbólico entre Loki y Sanji, y si os fijáis, ambos son príncipes. Loki ha sido odiado por su madre, mientras que Sora, la madre de Sanji, lo quería. Por otra parte, Sanji ha sido odiado por su padre, mientras que Harald sí que quería a Loki. Loki nació siendo fuerte, mientras que Sanji nació siendo débil. Ambos fueron forzados a esconderse de ellos mismos, Loki con sus ojos y Sanji encerrado en la prisión. Uno renunció al amor, Loki, y el otro nunca dejó de creer en él, Sanji. Creo que es Iba a, un paralelismo muy interesante entre ambos. iba a decir que ambos son rubios, pero realmente no hemos visto el color del pelo de Loki oficial. Sí, sí lo hemos visto, Miguel. ¿Sí? ¿Cuándo? Sí, en una portada del manga ya se. En esas portadas ya se ven los colores oficiales. Y el pelo de Loki es rosa. Ah, vale, pues me Sí. acabo de... Nada, no he dicho nada, Sí, no, no, cancelamos. no pasa nada, pero vamos, que está confirmado que Loki tiene el pelo rosa. Pero yo creo que es un paralelismo muy interesante y a mí la verdad que. No sé, a mí Sanji es un personaje que me gusta mucho y Loki con lo que estoy viendo la verdad es que también me está gustando mucho y quería comentarlo porque lo pensé y empecé a apuntar y digo, esto lo tengo que soltar en el podcast. Ujú. Sí, bueno, a raíz de lo que has dicho, efectivamente, desde luego no se puede negar que hay cosas que se parecen. Al igual que Exactamente. pasa con Kaido. Eso es. Aunque yo, por ejemplo, las de Kaido las veo más claras, la verdad. Bastante más claras. Ya. Eso es verdad. A ver. Otra cosa que quiero comentar porque es que si no voy a reventar. Adelante. Para mí Barba Negra y Baggy son hermanos. Bueno, a ver, desarrolla eso. Me explico. Se nos ha confirmado que Barba Negra es hijo de Roxy Chebek. Aún así, sigo pensando firmemente que Baggy también lo es. Eso quiere decir que tanto Baggy como Tits son hermanos. La diferencia radica en que ambos son hijos del mismo padre pero de distinta madre. Sin conocer el nombre de la madre podemos llegar a la conclusión de que Marshall D sería el apellido de la misma, ya que si no, Barba Negra se llamaría Rox D. Tits. Es algo parecido al caso de Ace. Él se iba a llamar Goldie Ace, pero al final él mismo, por el amor por su madre, decidió utilizar su apellido, Porgas D. Ace. Por parte de Baggy es más complicado. Sabemos que tanto él como Shanks eran aprendices en el barco de Roger y actualmente ambos tienen 39 años. Sabemos que a Shanks se lo encontraron en un cofre hace 38 años en el incidente de God Valley gracias a la película Film Red y sabemos que proviene de la familia Figarland. El problema es Baggy, no tenemos información ni en qué momento se unió ni cuál es su linaje. Pero sí que podemos ver, por ejemplo, que Baggy tiene ciertas facciones faciales similares tanto a Barba Negra como a Chevek. Si, por ejemplo, os vais al panel donde nos revelan, por ejemplo, bueno, aquí la cara de Chevek y la cara de Baggy en el cartel de Cross Guild, podemos ver cierta similitud. Y otras cosas a tener en cuenta, y es que, a pesar de que Baggy es incompetente en muchos sentidos, ha llegado muy lejos. Fue Shichibukai, líder del Baggy's Delivery, o sea, una organización grandísima, y ahora uno de los Yonko. Este destino grandioso podría ser el reflejo de una voluntad heredada. One Piece ya ha mostrado que los hijos de grandes figuras suelen arrastrar un legado poderoso. Y aunque es cómico, Baggy también tiene una personalidad caótica, busca poder y no respeta ninguna figura de autoridad. Esto recuerda mucho a la descripción de Rox como un hombre ambicioso y sin escrúpulos, que quería dominar el mundo. Digamos que hay paralelismos entre su mentalidad impredecible y su deseo de protagonismo. Y sobra decir que si, bueno, se revela que Baggy es hijo de Rox, eso daría una nueva dimensión al personaje. Dejaría de ser solo el gag cómico y pasaría a ser un personaje con peso histórico, legado y propósito. Efectivamente, a pesar de que no podría confirmarlo, entiendo dónde encuentran las similitudes. Sí que es verdad lo que has comentado, ¿no? Del tema del legado, no sé si se aplicará también a Baggy, pero sí es cierto también que en la última escena en la que podemos ver a Rox, no voy a decir riéndose, sí sonriendo, que nos recuerda mucho a Barba Negra,
también tiene su aire con Buggy, ¿no? También hay como cierta similitud. Puedes encontrar muchas imágenes de Buggy también poniendo un rostro bastante similar, entonces puede que sí que nos quieran estar diciendo algo. Sí que es verdad que sería un poco, porque claro, el hecho de que es el padre de Barba Negra directamente te lo confirman, lo ponen en el texto, no hay discusión alguna. Ya. Ahora bien, la parte de Buggy sería como la parte que quizá no se dice directamente, ¿no? Y al igual se revela dentro de 150 capítulos. Pero igual sí que le vendría bien a Buggy precisamente tener como un giro más. Ya sabes también que yo no soy el mayor fan de este personaje, la verdad. Pero bueno, igual soy un incomprendido. El caso es que también has comentado que es él el que lleva, bueno, el que llevó una organización que realmente no llevaba él, realmente llevaban Crocodile y Mihawk. Pero bueno, él era la imagen, eso es cierto. Exactamente. Bueno, no, yo he comentado el Baggage Delivery, que era una organización que tenía él con mucha influencia, que controlaba el mercado, los mercenarios y todo eso. Y ya fue después cuando hizo Cross Guild, pero también es verdad que, Ah, bueno, que era como por esa imagen falsa que él había creado en Marineford como el que salvó a los prisioneros de Impel Down, en que fue a la guerra y ayudó, se plantó cara a Barba Blanca, a Shanks le habló como si nada, ¿sabes? Digamos que claro, pero es como que de montó esa alguna manera, organización gracias a eso. pero es como que de alguna manera o sea, Sebek efectivamente tuvo un legado impresionante, tuvo mucho poder, tuvo ambiciones y era poderoso y conseguía él las cosas. En cambio, Buggy es un poco como que le caen las cosas del cielo. O sea, Sí. realmente es todo el rato una especie de careta. Quizá tenga sentido que exista esa careta porque al fin y al cabo juega el rol de un payaso, ¿no? Entre comillas, ¿no? De modo que puede que sea como un personaje con mucho simbolismo y el hecho de que ahora le añadan el ser hijo de Rox y Sebek, creo que podría ser algo bastante interesante. Le daría un puntazo, la verdad. Le daría un buen punto, sí, estoy de acuerdo. Aunque sí que es cierto que, obviamente, dentro de las similitudes que hay, pues yo considero que con Barba Negra hay mucho más. Bueno, ya sabemos que Sebek quería dominar el mundo y literalmente hace no muchos capítulos, al final de Egghead, cuando llegan Van Augur y Katarina Devon a Egghead, ¿no? ¿Te recuerdas esa imagen donde Katarina Devon toca a Saturn? ¿No? Para replicarlo en algún momento, no sabemos cuándo pasará eso, pero le preguntan, ¿cuál es vuestro objetivo? Y le responden, el mundo. Ahí ya vemos una clara referencia a Chebek. Es más, ¿sabes cómo se llama el barco de Barba Negra, Miguel? No, no lo sé, pero me lo vas a decir. Pues el barco de Barba Negra, para quien lo sepa y para quien no, es Saber of Chebek, el sable de El Chebek. sable de Sebek, qué curioso. Bueno, Pues pues es que en realidad prácticamente con todo lo que estás comentando se podía saber sin necesidad de que saliese ahora directamente explicado, ¿no? Pero bueno, esto simplemente termina de atar un nudo que ya estaba listo. de Ahora hecho, bien, sí. bueno, sí, continúa y ahora digo, continúa. No, 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 bueno, no, continúa, no iba a decir nada relevante, la verdad. Iba a decir que, pensando en esto de que el barco de Barba Negra es Saber of Chebek, pensad lo siguiente. El nombre de la espada de Roger era Ace. Y él también le puso ese mismo nombre a su hijo. Entonces, ¿y si el sable de Chebek es la misma idea? Es decir, que Teach era el nombre que tenía el sable de Rox. Hmm. Bueno, a ver, si fuera así, técnicamente podríamos asumir que la montaña también la ha cortado con el sable. Sí, Lo podría digo ser. porque no se ve el sable directamente en la imagen, ¿no? Claro, también podría ser, sí. Pero, pero bueno, podría ser. Podría ser y sería una similitud más de las muchas que ya estamos viendo. Sí, porque literalmente es que hay similitudes para dar y regalar. A mí me gusta Aquí mucho el estilo este que tiene, estas rayas negras que tienen le quedan en muy el bien. pelo como si fueran, sí, 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 le da un toque. Le da un Sí, toque de queda. personalidad. No sé qué colores tendrá, la verdad. Está claro que esas rayas serán oscuras, en plan, las oscuras serán de un color oscuro, que no sé cuál será, cuál elegirán, si simplemente será negro o será otro color oscuro. Y pues no sé qué color de pelo elegirán, la verdad. Me parece curioso cuanto menos. O sea, no sé cuál sería, la verdad. Otra cosa que quería decir es que, por ejemplo, el hecho de que Barba Negra se llame Barsal de Teach, como que también me deja la pregunta de Barba Negra. ¿Es conocedor o no es conocedor de que él es hijo o no de Chebek? Como.
Bueno, O si sea, él le hay ha dos puesto el nombre, opciones. lo del barco, Hay dos opciones. O no sabía que Rox era su padre, o sí que lo sabía y lo ha mantenido oculto. Pero es cierto que teniendo ese nombre en su barco es un poco extraño, ¿no? claro. Por eso Por lo digo, que o sea, sea. otras cosas como por ejemplo lo de dominar el mundo y tal, se puede entender que es legado que le viene de sangre y que él no tiene por qué ser consciente de ello. Pero lo del barco sí. Claro, pero aquí mi pregunta es, por ejemplo, o sea, eso lo entiendo y lo acepto. Por ejemplo, hablando de Barba Blanca cuando aceptó a Teach en su tripulación, ¿sabía él que era el hijo de Chebek? Eso es una pregunta más interesante y, y no lo sé, la verdad. No lo sé. Porque vemos que ya Por- está con él incluso antes de formar su tripulación de los Piratas Rocks y prácticamente él era su mano derecha. Claro, sería raro de hecho que Barba Blanca no hubiera oído hablar nunca de su hijo, del hijo de Sebek en este caso, ¿no? Entonces, no sé qué decirte. Puede que sí que lo supiera. Puede incluso que él lo supiera y Teach no. Aunque como hemos dicho, Teach lo normal es que sí que lo supiese si le ha puesto ese nombre al barco. Pero la cosa es que él cuando, digamos que implora, ¿no? Por unirse a la tripulación diciendo que es un... No me sale la palabra, tío. Un vagabundo, no. No me sale la palabra. Un sin hogar, un Un homeless. indigente. Sí, Homeless. no es esa la palabra tampoco, pero sí. Como que no tenía ningún sitio al que ir y se une a Barba Blanca. Como que en ese momento da a entender de que es una persona completamente desconocida que no conocen, ¿sabes? Y ahí es cuando Barba Blanca hace el juicio de decir, vale, súbete a mi tripulación. De todos modos, ¿tú no crees que Barba Blanca, conociendo a Sebek y conociendo a Teach, no se hubiera dado cuenta de las similitudes obvias que hay? Y ya, eso también es verdad. Eso también Yo es creo que verdad. sí. Porque Huérfano ya era solo a la nivel palabra, que físico no lo... me salía, huérfano. Vale, vale. Yo creo que sí que era consciente, vaya. Quizá no era consciente en el momento en el que lo aceptó, Hmm. pero creo que murió sabiéndolo, vaya. Es que no lo sé. También puedo pensar que no lo sabía porque recordemos que Barba Blanca no era conocedor de que Ace era hijo de Roger hasta que el propio Ace se lo dijo. Así que creo que aunque él lo supiera, tampoco cambiaría mucho su opinión. Porque siendo como es Barba Blanca, seguro que lo aceptaría. No, claro, de hecho su premisa es precisamente esa, ¿no? En su familia cabe todo el mundo. Exactamente. No lo sé, la verdad. Yo quiero pensar, bueno, no es que lo quiera pensar, es que creo realmente que como te digo, igual no lo sabía al principio, pero no murió sin saberlo. Hmm. Entiendo, pues a mí hay una última teoría que me gustaría dejar antes de terminar el podcast. Y es que se nos ha revelado que Rox Dichevek mató a un almirante de la Marina. Y Aparte, escapó. exactamente. Aparte, se nos ha revelado que él es el padre de Barba Negra y como sabemos, Teach está siguiendo en muchos aspectos los pasos de su padre. Pues bien, ¿es posible que Barba Negra también mate a un almirante? Si es así, la opción más probable para mí sería Kizaru. Es el almirante que ahora mismo sabemos que tiene un conflicto interno respecto a todo lo que sucedió en Egghead y es posible que en algún momento él mismo se sacrifique a favor de Luffy, yendo a por Kurohige y teniendo así por fin el tan esperado duelo entre la luz versus la oscuridad, dando como vencedor de ese combate a Barba Negra. Bueno, ya tuvimos un combate parecido con Ace, el fuego, que también lo puedes Sí, considerar un poco la luz contra la oscuridad. Ya ganó la oscuridad en un primer lugar. exactamente. Dentro de, porque claro, dudo mucho, no va a ser con Aokiji. Aparte, Aokiji es almirante de flota, no es realmente el almirante como tal. No, Eh, no, Akainu, Akainu. Perdón, he dicho Aokiji, quería decir Akainu, fallo mío. Ok, ya está en su tripulación. Sí, también es verdad. Bueno, ¿y si fuera Aokiji? Porque Aokiji sabes que está en su tripulación, pero realmente, aunque no sea almirante como tal, sí que tiene cierta fricción y no comparte del todo las ideas de Barba Negra. Sí que es verdad que me había olvidado por completo de él y yo sigo pensando que aún sigue siendo un agente encubierto. Es verdad que parece que con lo que hizo con Garp allí en Hachinosu, defendiendo el territorio de Barba Negra, quizás daba la sensación de que no, pero sigo pensando de que va a tener un papel muy importante. Yo Sobre también lo todo, creo. o sea, bueno, ya no es porque lo piense, sino porque la propia obra te lo dice. No sé si recuerdas este panel a final de Egghead, creo que era el capítulo
para que lo vayas a buscar, creo que era el 1021, si no recuerdo mal, en el que durante el mensaje de Vegapunk al final decía como que todo concluirá o todo depende de quien encuentre el One Piece, y como que se ve ahí una imagen de los personajes más importantes o más significativos de esta carrera final, por así decirlo, por el One Piece, y dentro de ella estaba Aokiji. Y yo entiendo que si está aquí Aokiji es porque va a hacer algo muy relevante que pasará a la historia dentro de la obra. Y yo creo que eso podría ser que, bueno, que es que ya lo hemos teorizado hace mucho, pero por recordarlo, pues el hecho de traicionar a Barba Blanca y que realmente esté infiltrado por que está cumpliendo algún tipo de misión. Tengo la imagen que comentas delante, efectivamente aparece Aokiji y también aparece justamente Buggy al lado de Kurohige. Exactamente. Curioso. Casualidad. Curioso, Bueno. ¿eh? Curioso, curioso. Porque claro, que esté Luffy junto a Shanks, pues tiene sentido, ¿no? Porque conocemos esa relación que tienen ellos dos. Y a lo mejor tú podrías decir, a ver, igual simplemente pues son los 4 emperadores, están en la línea más importante, ¿no? O sea, son los candidatos al One Piece. Pero claro, ¿y si realmente como todos tienen, por así decirlo, sus paralelismos en cierta manera en esa viñeta, o esos enfrentamientos que se han ido teorizando, quizás haya una similitud realmente entre Barba Negra y Baggy? No lo sé, habrá que ver. Habrá que ver, habrá que ver. Pero Sí. bueno, desde luego llamativo. Pues sí. No sé qué nota le das tú a este capítulo, Miguel. ¿Qué te ha parecido? Mira, si vuelves a... ¿Tienes ahora mismo la imagen delante? ¿Cuál? La del... La imagen del 1121. Sí, Si te fijas además, bueno, te parecerá una tontería, algo visual, pero justamente el pañuelo de lunares que tiene también Kurohige arriba, también lo tiene Buggy. cierto. Bueno, no el pañuelo, pero que cada vez Sí, son más sí. cosas, ¿sabes? Sí, sí, lo entiendo. Cada vez parece que las piezas van armando el puzzle. Sí, efectivamente. Pero bueno, ya veremos lo que nos depara ahora. Ahora digo, Oda. Bueno, pues el capítulo en general, quizá yo no le daría tanta importancia como la que se merece al hecho de que aparezca Sebek, porque también llevo menos tiempo. Digamos, es un personaje que conozco menos y no le estoy dando la importancia que tiene el hecho de que finalmente se haya revelado. Pero yo, la nota que le voy a dar, que es una nota alta, es más por el tema de Loki. Me gustan mucho las escenas en las que aparece el hecho de... O sea, me parece muy fuerte la escena, ya no tanto en la que se dice que no encuentra el amor siendo tan joven o que no lo conoce, sino el hecho de que se intenta suicidar siendo tan pequeño. De Sí. modo que yo le voy a poner un 8, un 8, sí. Vale, un 8, pues yo creo que le voy a poner la misma nota. Creo que no voy a bajar. Creo que un 8 es una buena nota. Y bueno, ya has visto lo que nos ha dado para hablar el capítulo, con el tema de los carpinteros, el tema de Chebek y todas las similitudes que hay. O sea, parece una tontería, pero en una viñeta se pueden sacar un montón de cosas. Bueno, una viñeta y realmente es que tiene un montón de cosas así. Tiene lo de los carpinteros, como te has dicho, pero también tiene lo de el tema de Sebes que aparece al final, tiene el tema de Loki, tiene también esa dualidad de los gigantes que llevamos viendo tiempo, el hecho de que como la mitad de ellos buscan guerra, la otra mitad realmente son más diplomáticos, que es algo que es como una especie de constante, ¿no? Que vemos continuamente cada vez que aparecen los gigantes. Y me parece interesante, desde luego. También vemos la muerte de la madre biológica de Loki. O sea, pasan cosas. Sí. Pues ya antes de terminar te preguntaría, Miguel, para añadir esta sección, que es verdad que a veces se nos ha olvidado en estos últimos podcasts, que hicimos hace a lo mejor 3 capítulos, panel de oro. ¿Cuál consideras que es el mejor panel del capítulo por cualquier cosa que tú consideres? Vale, pues yo lo tengo claro. Desde luego es el panel en el que aparece Loki diciendo que ni siquiera puede morir. De La verdad, lo acuerdo. pondría prácticamente Ese... de Vale. portada del capítulo. Vale. Fíjate que lo digo a pesar de que sale Sebek al final, ¿eh? Sí, 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 no, sí. Lo entiendo, ¿eh? Me parece el panel del capítulo. Yo O elegiría sea, ese. ¿Y tú qué tal? pues tengo dudas porque claro, ese panel es muy bueno y también tampoco quiero elegir el mismo. Pero voy a elegir el panel en el que están Hilda y Jairudin y está Hilda agarrándole de la mejilla a Jairudin. Porque Vale, es lo veo. verdad que siento que obviamente Loki se está llevando todo el protagonismo de este flashback y es verdad que el que peor lo está pasando es él, con todo el tema de su madre y todo el sufrimiento que tiene,
Y también quiero dar ese punto, ¿no? Esa parte contraria de una madre que realmente sí que quiere a Jairudin y se comporta de esa manera con él sin ningún tipo de vergüenza, porque al final es su madre y es el lado bonito, ¿no? Que tiene esa parte de la historia entre ellos dos. Y yo le voy a dar esa imagen, el panel de oro, en este caso. Hmm, Por comprendo. una, Bueno, por una parte sería como el sufrimiento de Loki y la felicidad de Jairudin, ¿no? En ese sentido. bastante poético, debo decir. Bueno, pues por mi parte creo que eso sería todo. Sí, yo creo que ha sido un capítulo muy interesante, gente. Ya sabéis, cualquier cosa, cualquier teoría que tengáis, nos la podéis dejar por comentarios porque nosotros estaremos chequeando y seguramente lo que comentéis en los comentarios, en el siguiente podcast lo comentaremos. Recordar que la próxima semana analizaremos o haremos un breve análisis antes del capítulo del manga sobre el anime, del flashback de Kuma, de nuestras opiniones al respecto, de lo que nos ha parecido, haciendo un poco la comparativa con el manga. Y bueno, ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarle un like, lo podéis compartir, activar la campanita, suscribiros. Ya sabéis, tenemos tanto Spotify como Instagram, TikTok, donde iremos subiendo shorts respecto a los capítulos, ¿no? De las partes más importantes. Es verdad que últimamente no estamos subiendo muchos, pero ahora que ya tenemos más tiempo libre se van a ir subiendo más, así que no os preocupéis porque habrá más contenido. Y nada, poco más que decir. Miguel, muchas gracias por estar aquí. Es un placer, como siempre. Y Perorín Boy se despide hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.